¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de estar rodeado de personas, sigues sintiéndote profundamente solo? ¿Por qué tus emociones parecen no encajar en la ligereza de las conversaciones diarias? Si lo has sentido, este video es para ti. No estás roto, no estás exagerando. Lo que estás experimentando es el dilema silencioso de quienes poseen una inteligencia emocional profunda. Aquellos que sienten de forma intensa, que comprenden el lenguaje no verbal de los gestos, los silencios y las miradas. Aquellos que anhelan relaciones significativas en un mundo que parece haberse vuelto superficial. Hoy vamos a explorar cómo esa sensibilidad, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en tu mayor fuente de libertad y sabiduría interior. Vivimos tiempos donde todo es rápido, superficial y cada vez más desconectado, donde las emociones se reducen a memes y respuestas automáticas, donde estar en línea se ha vuelto sinónimo de estar presente. Pero para quienes sienten de verdad, para quienes leen el mundo con los ojos del alma, este escenario resulta asfixiante. Las personas emocionalmente sensibles muchas veces no encuentran espacio para expresarse. Son llamadas demasiado intensas, dramáticas o complicadas. Intentan adaptarse, pero con cada esfuerzo por encajar en lo externo, algo dentro de ellas se apaga un poco. El dilema es real. O se anulan para ser aceptadas, o se mantienen fieles a su esencia y enfrentan la soledad. Y eso duele, no porque prefieran estar solas, sino porque saben que es mejor estar solo que mal acompañado emocionalmente. La sensibilidad emocional profunda no es una condena, pero puede sentirse así cuando el entorno no acompaña. Las personas emocionalmente inteligentes tienden a percibir lo que no se dice, sienten el malestar antes de que alguien lo exprese, se conectan de forma intuitiva con el dolor de los demás, pero cuando intentan compartir su mundo interno, muchas veces se encuentran con incomprensión. Y es ahí cuando nace la soledad más dura, la de no poder ser auténticamente uno mismo en presencia de otros. Esta soledad no es física, es existencial y duele porque viene acompañada de un anhelo, el de ser visto y comprendido tal como se es. En un mundo hiperconectado, donde miles de mensajes circulan cada segundo, parece absurdo hablar de soledad. Pero es precisamente esa hiperconectividad la que ha generado una desconexión aún mayor. Nos acostumbramos a la inmediatez, a las respuestas rápidas, a los vínculos descartables. Y para quienes buscan profundidad, esa lógica superficial se vuelve insoportable. Las conversaciones que no trascienden la superficie cansan. Las relaciones sin raíces agotan. Y así, muchas personas emocionalmente profundas terminan alejándose, no por orgullo, sino por necesidad de preservar su paz interior, porque estar con otros sin poder ser uno mismo también es una forma de abandono. Pero, ¿y si te dijera que esa soledad que hoy pesa sobre tus hombros no es un castigo, sino un llamado, que detrás del silencio hay una puerta, y que muchas veces cuando el mundo se apaga afuera es porque algo quiere despertar adentro? La soledad, cuando es elegida y no impuesta, se convierte en un territorio fértil. Es en la ausencia de ruido que se escucha la voz del alma. Los grandes pensadores, los místicos, los artistas que tocaron lo eterno, supieron caminar solos, no por arrogancia sino por coherencia, porque la sensibilidad, cuando es verdadera, te aleja del ruido y te acerca a lo esencial. La soledad no es el fin, es el umbral, es el espacio sagrado donde se gesta la transformación interna. Quizás nunca te lo dijeron así, pero tu sensibilidad,
es un don, y como todo don, requiere cuidado, presencia y conciencia. La inteligencia emocional no está hecha para adaptarse a lo que lastima, está hecha para guiarte hacia lo que nutre, y cuando la soledad aparece, no siempre es señal de vacío. Muchas veces es un maestro disfrazado que te invita a mirar dentro de ti, a reconocerte, a revalorarte, a crear un vínculo profundo contigo mismo antes de buscarlo en otros. Y en ese espacio íntimo, silencioso y a veces incómodo, empiezas a descubrir una verdad que el mundo no te enseñó, que no necesitas llenar vacíos con presencias ajenas, que tú también puedes ser hogar para ti. Claro que no se trata de vivir aislado. La soledad no es una sentencia de reclusión emocional. Es una pausa, una oportunidad. Y desde ese lugar de pausa puedes comenzar a construir relaciones distintas. Relaciones que nacen desde el respeto por tu mundo interno, desde la honestidad emocional, desde la presencia real, no la presencia decorativa. Para eso necesitas empezar por ti. Aquí te comparto algunas estrategias que pueden ayudarte en ese proceso. Empieza por escribir. El journaling emocional no es solo una moda. Es una herramienta poderosa para vaciar la mente y ordenar el alma. Medita, aunque sea por 5 minutos al día. Aprende a habitar tu silencio. Sal a caminar sin destino, solo contigo. Lee libros que despierten tu espíritu. Apaga el ruido externo de vez en cuando para poder escuchar tus propias necesidades. Haz del tiempo contigo un ritual sagrado. No como castigo, sino como cuidado. Y cuando empieces a habitar ese espacio de plenitud contigo, algo mágico ocurre. Dejas de buscar aprobación, dejas de negociar tu autenticidad, empiezas a elegir con quién compartir tu energía. Y ahí las relaciones. Y cambian. No buscas cantidad, sino calidad. Ya no necesitas impresionar, solo ser. Y desde ese ser, las personas adecuadas llegan. No porque las estés buscando, sino porque ahora emites una frecuencia más honesta, más limpia, más tú. Tus vínculos dejan de ser máscaras sociales y se transforman en puentes reales. Relaciones desde la sensibilidad, no a pesar de ella. Entonces, ¿qué te quiere enseñar la soledad? Que no estás solo por ser débil, sino por ser profundo, que tu sensibilidad no es un defecto, sino una brújula, que el dolor que sientes hoy puede ser el inicio de un despertar que te lleve más allá de lo que jamás imaginaste. Porque cuando aprendes a estar contigo, sin miedo, sin huir, descubres algo esencial, que eres completo, que no necesitas mitades ajenas para sentirte entero, que la soledad es solo un espejo y que si aprendes a mirar bien, descubrirás que lo que te faltaba no era otra persona, sino volver a ti. Si esta reflexión tocó alguna parte de ti, te invito a que compartas este video con alguien que también necesite escucharlo. Déjame en los comentarios cómo vives tú la soledad y qué has descubierto de ti en esos momentos. Y si quieres seguir explorando estos temas con profundidad, suscríbete al canal. Aquí no hablamos para entretener, sino para despertar. Aquí no buscamos likes vacíos, sino encuentros reales, porque al final del día todos estamos buscando lo mismo: sentirnos vistos, comprendidos y sobre todo conectados con lo que somos de verdad.